¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de estudios bíblicos de la Iglesia Centro de Vida Internacional. El mismo ha sido diseñado para nuestros miembros y líderes. Nuestra misión es entrenar a cada familia que se une a nuestra comunidad para vivir activamente en el propósito de Dios de la tierra. Recuerda que durante cada semana enviamos tanto una presentación, el audio de la clase y unas preguntas de comprensión de lectura. Es una bendición crecer juntos en la Biblia. Comenzamos el estudio del libro de Apocalipsis, un libro muy estudiado por los creyentes, un libro a veces interpretado con algún grado de polémica, del cual existen diferentes escuelas de interpretación. Vamos a comenzar a hojear estas páginas maravillosas que el Señor nos ha regalado y que estoy seguro que van a traer mucha bendición, sabiduría y seguridad a nuestra vida. Amén. Oramos al Señor. Amado Padre, te doy gracias en esta noche por la bendición preciosa que nos regalas de tener un día más de vida. Gracias porque tu misericordia amaneció con nosotros en este día. Te doy gracias porque nos has considerado, porque nos has visto, porque has extendido vida y gracia sobre nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestros pecados, aquellos que cometemos queriendo y sin querer. Te suplico que tengas misericordia de nosotros y que nos limpies, que nos purifiques, que nos transformes cada día, que nos permitas crecer a la estatura de Jesús. Te suplico que hoy hables a nuestra vida, que traigas sabiduría, discernimiento, revelación, que traigas a nosotros también esa convicción de humildad, de la cual consideramos que cada vez que nos profundizamos más en tu palabra, sentimos de alguna forma que menos sabemos en un aspecto. Cuando consideramos quién eres, cuán grande eres, lo poderoso que eres y lo increíble, ciertamente sentimos que nuestras capacidades llegan a un límite. Sin embargo, mi Dios, nos satisface y nos llena conocerte cada día más. Así sea de poco a poco, nos llena y nos regocija conocer tu palabra, escuchar tu voz a través de las Escrituras y sentirnos y saber que has preparado camino y morada para nosotros en el reino de los cielos. Te suplico que nos permitas ver este libro como lo que es, como lo que tú deseaste que fuera para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y amén. El libro del Apocalipsis fue escrito por alguien. Vamos a comenzar por allí. Hemos llegado al último libro del Nuevo Testamento con gran deseo, con gran expectativa, y tradicionalmente se ha considerado el Apocalipsis como un libro difícil de entender. ¿Por qué piensan ustedes que el Apocalipsis para algunos de nosotros en algún momento dado o aún hoy puede ser un libro difícil de entender? Aquellos que quieran participar de la clase, les recordamos que la estamos grabando, así que cuando quiera compartir algo con nosotros, prende este micrófono. Aquí, se prende aquí. Usted lo deja presionadito un ratito y se prende. O en la otra esquina para que su aportación o su pregunta, nuestros hermanos en Cristo que nos escuchan a través del YouTube o a través de nuestro podcast, puedan saber de qué estamos hablando. ¿Por qué piensan ustedes de pronto que el libro del Apocalipsis para algunas personas o algunas personas lo han descrito o definido como un libro complicado de entender? A su experiencia, ¿fue también complicado para usted entenderlo o es aún hoy para usted complicado digerirlo o entenderlo? ¿Por qué? ¿Quién quiere compartir? Pasa por acá. ¿Quién me levantó la mano primero? Aquí va. Es un poquito complicado para muchas personas porque tiene mucho simbolismo. Mucho simbolismo que si no estamos a tono con el Viejo Testamento para poder entender ese lenguaje, pues ahora se nos hace más difícil. Pero una vez que caemos en tiempo, no es muy difícil. Es una gran riqueza. Sí. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? Olga. Bueno, cuando yo no conocía al Señor, yo empezaba a leer y hasta me asustaba. Porque la gente decía que era hasta castigarnos, el Señor nos iba a castigar.
Pero una vez conocí al Señor, empecé a leer y me di cuenta que el Señor ahí nos está diciendo lo que nos espera cuando estamos con Él. Así fue que lo fui entendiendo, pero al principio estaba asustada. Y en especial si uno no se siente al día con el Señor, esas páginas, pues entonces ciertamente, si uno no quiere estar bien con el Señor, pudieran entonces resultar también aterradoras, ¿no? ¿Alguien más que desee compartir por qué considera o ha considerado alguna vez que el libro de Apocalipsis pudiera ser un libro difícil de entender? Pues seguimos adelante. Ciertamente el aspecto de los simbolismos es uno que se repite en muchas personas. Yo no entiendo el Apocalipsis por la gran cantidad de simbolismos que tiene. Algunos lo han digerido como un libro fantasioso, pero déjenme decirles algo como un punto de partida, iglesia. El libro del Apocalipsis tiene un propósito hermoso y es un propósito de redención. La expectativa de Dios de revelarle tales ideas y tales visiones a Juan, la expectativa de Juan a la hora de ser usado por el Señor para compartir este mensaje con unas iglesias, la expectativa es que esa gente, que todo lector sepa el anhelo y el deseo de Dios, la voluntad del cielo de salvar a todo aquel que esté en Cristo. Así que yo creo que saber esto como punto de partida facilita, enriquece y echa fuera ese temor a la ira de Dios, ese terror al infierno, al lago de fuego. Porque la expectativa divina a la hora de redactar estas páginas, de compartir este mensaje, es que usted sepa que su futuro en Jesús, si usted le ha entregado su vida a Él, su futuro en Jesús es victoria y es victoria eterna. Amén. La intención es que el creyente ya redimido pueda conocer la voluntad de Dios para su vida y pueda creer en el conocimiento de Dios y en la imagen de Jesucristo. Si hablamos acerca del autor o de la paternidad literaria de este libro, tanto al comienzo como al final del texto aparece el nombre de la persona que recibió la revelación. ¿Quién me puede leer el capítulo 1, verso 1? Voluntario, Pastora Sonia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su arcángel a su siervo Juan. Eso está clarísimo, ¿no? Así que la posible pregunta de algunos estudiosos es: ¿y cuál será ese Juan? ¿Cuál de todos los Juan? ¿Qué Juan escribió este libro? ¿Quién es este Juan? Para unos, no hay duda alguna que es Juan el apóstol, el discípulo amado, quien también escribió el denominado cuarto evangelio y las 3 epístolas universales. Pero al considerar tanto evidencias internas como externas, se puede afirmar que la paternidad literaria del Apocalipsis pertenece a Juan el apóstol. ¿Ok? Al comienzo del libro, cuando hablamos acerca de la forma literaria, estamos hablando de un proyecto, de un escrito que es una combinación de escritura apocalíptica con una epístola. ¿Por qué es una escritura apocalíptica? Bueno, porque está considerando un contexto presente de un grupo de iglesias que está padeciendo un gran problema. Y en ese contexto presente, el apóstol recibe una visión, una revelación de Dios que le es revelada para abrigar y servirle esperanza a un grupo de personas que está sufriendo. Una esperanza accesible a su presente y una esperanza venidera. ¿Ok? ¿Y por qué es una epístola? Bueno, es una epístola porque es una carta que se le está escribiendo
a un grupo de gente, hay unos lectores inmediatos, hay un contexto inmediato que va a ser alcanzado y enriquecido por ello. Para una aproximación a una interpretación sana del libro de Apocalipsis, se debe reconocer y tener siempre presente que este libro posee posiblemente 3 géneros o estilos literarios. Al comienzo del libro se establece que es de estilo apocalíptico, se declara además que es un escrito profético y finalmente se presenta con el formato de carta. En primer lugar, el estilo literario apocalíptico surgió en el siglo II antes de Cristo, y el estilo apocalíptico, aunque a veces para nosotros resulte complicado, la motivación y el propósito de tal estilo era traer esperanza a un grupo de personas que esté sufriendo. El libro del Apocalipsis no es el único libro con este estilo de redacción que fue concebido en aquellos tiempos. Ciertamente es el libro que fue aprobado, ¿verdad?, en términos de canon para estar colocado en nuestra Biblia. Pero este estilo de escritura era bastante común en aquellos tiempos. Muchos de sus autores declaraban haber recibido alguna revelación de parte de un ángel, de un ser espiritual, y esta clase de literatura era muy simbólica, era llena de imágenes místicas, llena de números, llena de colores simbólicos. Y aunque muchas de sus visiones parecen extrañas o raras, el libro del Apocalipsis se distingue de los demás libros en esa categoría. Por una parte, anda la esperanza del pueblo de Dios en la obra redentora de Cristo Jesús, y por otra parte proporciona una variedad de claves para su debida interpretación. ¿Y cuál es el receptor del mensaje inmediato en el Apocalipsis? ¿A quién le escribe Juan? ¿A quién quiere alcanzar Juan de manera inmediata? ¿A quién? ¿Cuáles son esas iglesias? Por ahí están: Éfeso, Esmirna, Pérgamo. ¿Qué más? Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Esto estaba en la provincia romana de Asia, ¿ok? Vale la pena mencionar que estas no eran las únicas iglesias que habían sido fundadas. Y algunos se han preguntado, ¿y por qué solamente a estas iglesias? Y creo que no ha habido una respuesta formal que yo haya encontrado sobre esa pregunta. Algunos han mencionado el asunto del número, que es un número perfecto, son 7 iglesias, y que el hecho de que hayan sido escritas inmediatamente solo para ellas no significa que su mensaje haya sido exclusivo para esas 7 iglesias. Otras personas piensan que de todas las iglesias fundadas en aquel momento, esas iglesias eran las que más peligro o persecución estaban enfrentando en comparación a las demás. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fecha. De acuerdo a su contenido, Apocalipsis fue escrito cuando los cristianos se encontraban en un tiempo de persecución o tribulación. Ahora bien, según la historia del cristianismo, los 2 periodos más mencionados o reconocidos como tiempos de peligro o de persecución para con la iglesia son durante la última parte del mandato del emperador romano. ¿Quién? Nerón. Hace unos días compartía con ustedes o con algunos hermanos un momento en el que se le dice al pueblo que debería someterse y obedecer a las autoridades, a los gobernantes, cuando esa afirmación y mandato se le brinda a aquel pueblo. Precisamente era Nerón el que estaba reinando. Se le estaba diciendo a aquel pueblo: ese individuo es un poca vergüenza, lo sé,
ha caído en una locura, ha asesinado a muchos de nuestros hermanos, ha asesinado incluso a miembros de su familia, pero la voluntad de Dios es que usted respete a las autoridades que Él ha colocado o que Él ha permitido que estén allí. Y eso es un mensaje para otro día. A ese mensaje yo le titulé Volando sin ver. Ese momento en el que te toca obedecer a Dios, aunque no entiendes ni por qué, ni lo que está sucediendo. ¿Ok? Se dice o se piensa que pudiera haberse escrito durante el mandato del emperador romano. Eso fue entre aproximadamente el año 54-68 después de Cristo, así como también la de Domiciano. Juan dice que se encontraba ¿dónde? En una islita llamada Patmos. ¿Y por qué Juan posiblemente se encontraba en esa isla? ¿Estaba qué? Estaba escondidito por allí, retirado. Hay diversas teorías sobre eso. Lo habían desterrado. ¿Por qué lo habían desterrado? ¿Ah? ¿A causa de qué? A causa de Cristo. Por causa de Cristo. ¿Ok? Juan dice que se encontraba en Patmos, un lugar rocoso, escabroso, ubicado en el mar Egeo, a unos 64 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Éfeso. Y el gobierno romano utilizaba Patmos como un lugar de exilio. ¿Para quién? Para delincuentes. ¿Para quién? Para criminales. ¿Ah? En ese contexto de soledad, en ese contexto de aislamiento, en ese contexto de pagar una multa que no cometiste, en ese contexto terrible, el Señor le da una visión poderosa. Y uno se pregunta, mira que a veces uno se queja de los contextos que uno vive. Uno se queja de los jefes malos, uno se queja de los trabajos, ¿verdad? ¿Cuántos han sido parte? Uno se queja de muchas cosas. Imagínese si yo me he quejado por algunos de mis trabajos, no este. Pero si yo me he quejado por alguno de mis trabajos, imagínate cuántas quejas podrían existir si uno es exiliado y te toca pasar un gran tramo de tu vida aislado en una cueva. Una de las cosas que uno regularmente le pregunta al Señor cuando estas cosas pasan es, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer conmigo aquí? Y esta historia a mí me demuestra que hasta dentro de una cueva aislada el Señor tiene planes contigo. No maldigas las oportunidades que Dios te ha dado, aunque no te gusten del todo o aunque parezcan incómodas. A Juan le fue revelado un mensaje poderoso, posiblemente en un contexto extremadamente amargo. Hasta en una cueva Dios puede usarte para salvación de tu familia, de tu gente y de otros. ¿Quién dice amén conmigo? Por eso llama la atención el hecho de que Juan aclara el por qué se encontraba allí, y no fue por ser un transgresor de las leyes romanas, sino por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, por su forma de conducirse, por su forma de ser. Ya hablamos acerca de la fecha, el lugar de la escritura, el propósito, o digamos las causas del libro. En el desarrollo del mundo y pensamiento romano, la figura de autoridad del emperador cobró tanto auge y exaltación que llegó a adquirir características de deidad. Cuando el Señor nos ha mandado a obedecer y a someternos a autoridades, ese mandato regularmente tiene
¿cómo se llama la parte chiquitita que se coloca en un contrato? Cláusulas. Regularmente en esos mandatos hay algunas cláusulas. ¿Y cuál pudiera ser una de esas cláusulas? Sométete, respeta, hónrales, obedece, a menos que ¿qué? A menos que esté en contra de la voluntad de Dios, a menos que denigres la autoridad del Señor. ¿Ok? Me gustaría leer esos primeros 5 capítulos del libro de Apocalipsis. ¿Quién se anota como voluntario? Capítulos no, versículos. Capítulo 1, versos del 1 al 5. Un voluntario que pase por acá y me lea estos primeros versículos del libro de Apocalipsis. Tiene que tener el micrófono en mano, así que levante la mano ese voluntario del cielo. Capítulo 1, versos del 1 al 5. Heriberto, viene por ahí. Capítulo 1. Apocalipsis 1 del 1 al 5. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estos primeros 5 versos expresan o demuestran esa introducción del proyecto del Apocalipsis, ¿no? Nos asegura quién lo escribe, nos asegura quiénes son sus receptores, quiénes son los receptores del mensaje, y nos asegura el resultado de creer en su contenido. Define como gente bendecida a la gente que pueda tener acceso a estas palabras y que pueda adquirir las herramientas y la esperanza que este libro trae para una iglesia que es perseguida. En el desarrollo del mundo y pensamiento romano, la autoridad del emperador cobró tanto auge y exaltación que llegó a adquirir características de deidad, en vista de que en ese tiempo las autoridades romanas quisieron poner en ejecución la disposición de que el emperador fuese adorado como divinidad, y los cristianos, quienes creían y sostenían que Jesucristo es el Señor y no el César, comenzaron a enfrentar grande oposición. Así que por un lado, fíjense bien, por un lado nosotros vimos hace un tiempo atrás la invitación del Señor a decirle a un pueblo: obedezcan a sus gobernantes, hagan lo que les toca, paguen contribuciones, no se comporten como pillos, no mientan en sus taxes, no mientan en sus planillas, reporten lo que se ganan, ¿verdad? De una u otra forma, sométanse a las autoridades. Pero cuando esas autoridades comienzan a mal usar tal poder y utilizar el poder que Dios les ha permitido para perseguir al pueblo de Dios, ¿qué vemos en el Apocalipsis acerca del carácter de Dios? ¿Qué encontramos en estos primeros 5 versos acerca del carácter de Dios? El Señor reconoce que hay una herramienta de autoridad que quiere ocupar un rol que le corresponde a Dios. Y hasta ahí llega Dios. Ahí es cuando uno dice que el Señor también es celoso, soberano del
los reyes de la tierra. Cuando el Señor distingue, se te está yendo la mano, te estás metiendo con el grupo equivocado, estás persiguiendo a mis hijitos y a mis hijitas, el Señor utiliza a un exiliado para revelar un mensaje de salvación y de cuidado. Y hay un contenido que se comienza a distribuir allí. A los cristianos de Esmirna se les avisa de la hostilidad que se avecina. A la iglesia de Filadelfia se le dice que se acerca la hora de la prueba en el mundo. A Antipas ya había sufrido el martirio. Otros también experimentaban lo mismo. Y el autor de Juan, en medio de este proceso, en Patmos, se deja usar por el Señor. Propósito. Se ve en distintas oportunidades como el autor, con el propósito de animar a los creyentes a resistir con firmeza las demandas de adorar al emperador, Juan les dice que al final del enemigo, que al final ese acoso del enemigo es inminente. Satanás aumentaría la persecución en contra de los creyentes, mas ellos habrían de permanecer. Alguien que pueda leerme el capítulo 2, el verso 10. Fíjense que nunca el Señor se ha escondido nada. Jesús no nos ha pintado panoramas desconocidos. Jesús siempre nos ha dicho, la vida es maravillosa cuando la caminas conmigo, pero aún caminándola conmigo vas a sufrir persecución o vas a sufrir algún problema. ¿Qué dice el verso 10 del capítulo 2? ¿Quién puede compartirlo conmigo? Darwin, adelante. Véndelo por ahí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Si sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Regularmente cuando yo observo este libro y observo lo que están viviendo algunos de nuestros hermanos cristianos en otras partes del mundo, puedo percibir una, ¿cómo se llama esto? Una expectativa floja de parte de la apreciación teológica de los teólogos de Occidente. Una expectativa floja de interpretar estas palabras con una fe escapista, con una fe que le tiene un terror al sufrimiento. En Occidente, donde muchos de nosotros hemos crecido en algún grado de prosperidad, donde aunque nosotros aún hoy tenemos muchas diferencias con nuestros gobiernos, el grado de corrupción que hay allí, ciertamente la corrupción no le ha permitido a Puerto Rico ser ese puerto rico. Pero cuando nosotros también nos comparamos con otros lugares lejos de Occidente, tendríamos que reconocer que nuestros niveles de pobreza, nuestros niveles de educación y nuestros niveles de comunidad son mucho mejores. Aunque alguna persona pudiera todavía catalogarnos de alguna manera como un país tercermundista, usted no sale desnudo de su casa, usted tiene zapatos, usted tiene comida en su nevera, usted tiene un sueldo, ya de anciano tiene un seguro social, usted tiene una serie de privilegios y un estilo de vida que de alguna manera cuando nosotros nos hemos ido acostumbrando a él, la palabra sufrimiento, la palabra persecución, la palabra padecer pudiera ser un lenguaje hasta cierto punto un poco desconocido. Nosotros en este lado de Occidente al momento somos perseguidos de otras maneras. Somos perseguidos por nuestra fe, somos perseguidos y burlados
intelectualmente en foros públicos, en foros de gobierno, que no le permiten a personas cristianas ser íntegras, que le dan un puesto de confianza no por su capacidad, sino por vender boletos de la campaña tal. Pero nosotros somos perseguidos de muchas maneras. Pero en nuestro contexto, la mayoría de las consecuencias que nosotros podemos sufrir son consecuencias económicas, son consecuencias laborales, pero nosotros en esta parte del mundo no necesariamente sentimos que mi vida está en peligro o que la vida de mis hijos está en peligro. Esta gente está en ese extremo. A esta gente no se les ha amenazado de perder un puesto de trabajo. No, a esta gente es desterrada. Esta gente muere como mártires. Esta gente, el emperador Nerón los quema, prepara una cruz para ellos, son quemados a la luz pública con sus hijos. Algunos de ellos decapitados. Algunos de ellos son prisioneros de guerra, otros son prisioneros de trabajo, de servicio, son convertidos a esclavos. Esta gente al cual le está escribiendo el apóstol son gente cuyo grado de sufrimiento está a un nivel fuertísimo. Lo grande de esto es que esto que está ocurriendo aquí no ha dejado de suceder en el viejo mundo, en Somalia, en China, en muchos otros lugares de África. Esto no ha dejado de suceder. Nosotros tenemos hermanos nuestros sufriendo persecuciones como esta y predicando la palabra del Señor. Por eso a mí me gusta mucho leer también el Apocalipsis, porque me hace sensible con el corazón misionero. Me hace entender qué tipo de persecución está enfrentando esta gente a la cual les es revelada una esperanza presente y una esperanza venidera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está diseñado este libro con el propósito de que el pueblo de Dios resista las demandas de adorar al emperador y sus consecuencias. Se reconoce que Satanás va a aumentar la persecución en contra de los creyentes, pero ellos habrían de permanecer fieles hasta la muerte. ¿Y qué le dijo el Señor? No temas en nada lo que nos leyó Darwin. No temas lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué entonces el propósito de este libro es traer esperanza? Bueno, si tú no quieres que un pueblo tenga esperanza, tú no le avisas de las tormentas que vienen. Si no cuidar a alguien, ser un mal padre, ser una mala madre, es no ayudar a tus hijos a ser personas preventivas. Ser un mal maestro es querer que alguien se cuelgue en un examen. Ser un rabí egoísta es no enseñarle a tus muchachos cómo pasar los exámenes de la vida. Es pasar una prueba, es mandarles una prueba no esperada con preguntas que tú nunca enseñaste. Ese no es el Señor. El Señor quiere a través del apóstol decirle a su pueblo: te estoy viendo, no estoy ajeno a lo que estás viviendo. El Señor quiere demostrarle al pueblo: esto es lo que viene, va a empeorar. Va a empeorar. ¿Cuántos esta semana sintieron un dolor en el corazón profundo con esas dos noticias de esa anciana que fue apuñalada y el bebé? En una semana, nosotros como país hemos estado expuestos a dos noticias moralmente catastróficas que atienden a dos lados opuestos en cuanto a etapas de vida. Parecidas en términos de ser personas dependientes. El anciano es como un niño
indefensos, son personas dependientes. Y dígame usted un niño. Esto que nosotros estamos viviendo son etapas que de alguna manera este libro hermoso de Apocalipsis y otros libros proféticos de la Biblia, epístola, nos han manifestado una y otra vez, que la distancia de Dios endurece y enfría corazones. Y nuestro país, en términos generales, y la nación americana, en términos generales, está distanciada de Dios. Es cosa, óigame bien lo que le voy a decir, es cosa esperable. Es guerra avisada. Que cuando una nación se distancia de Dios, es cosa común que estas cosas ocurran. Y a un sector le preocupa incluir a Dios en foros oficiales de nuestro país sin perder de vista o perdiendo de vista que la oración formal en un evento oficial es lo menos que importa. Porque a Dios no le importa tanto ese oficialismo, esa burocracia religiosa. El problema es la distancia de Dios. El problema es divorciarte de un Espíritu Santo que te hace sensible. ¿Qué pasa por la mente de un ser que asesina a una viejita? ¿Qué pasa por la mente de un ser que toma a un niño en sus brazos? A mí se me hace dificilísimo tratar de hablar de esto. Ahora, esto es nuevo para nosotros. A mí me duele muchísimo. Pero esto es cosa nueva para nosotros. No. Está aquí. Y en el propósito del libro de Apocalipsis yo veo la intención de Dios de traer una conciencia preventiva a un pueblo que va a sufrir y mucho. Y le dice de antemano, el nivel agudo de tu sufrimiento no es un significado de que yo estoy ausente. Vas a sufrir mucho, pero yo te he sellado. Y la victoria ya es nuestra. Mi llamado para ti es a resistir. Resiste, que yo estoy contigo. Ese es el propósito de este hermoso libro. Y nos asegura, no olvides, que los que padecen por causa de Cristo serán vindicados y los impíos serán destruidos para siempre, y el pueblo de Dios estará para siempre en la gloria eterna del Señor Jesucristo. Alguien que diga amén conmigo. Ok, cuando nosotros nos acercamos al libro del Apocalipsis, hay algunas escuelas o formas de interpretación. Yo quiero que de alguna manera tengamos una descripción general de cada una de ellas, porque a lo mejor
usted no ha escuchado el nombre de esta forma de pensamiento, pero usted piensa de esa manera. Y entonces usted dice, no, sí, cuando yo interpreto el Apocalipsis, casi siempre yo lo he interpretado de esta manera. Posiblemente con esta descripción hoy le pueda poner nombre, ¿ok? Pero tradicionalmente acerca de las interpretaciones, el Apocalipsis se ha digerido con las siguientes perspectivas. La número 1 es la posición pretérita, ¿ok? La posición pretérita interpreta este libro exclusivamente a la luz del contexto del siglo I. Alega que la mayoría de los eventos allí ya han sucedido. Este punto de vista sostiene que Juan describe la lucha entre la iglesia y el gobierno romano, nada más. Y ciertamente eso presenta un punto fuerte porque hace que el mensaje del Apocalipsis sea relevante para los creyentes de las iglesias cristianas primitivas. ¿Ok? Eso no es malo. ¿Y cuál podría ser la debilidad de solo pensar de esta manera? No, yo cuando miro el Apocalipsis lo interpreto solo de una forma pretérita. ¿Ok? La debilidad quizás está en la dificultad de que algunos de sus adeptos en encontrar que el mensaje sea significativo para los cristianos de épocas posteriores sea nulo. Es decir, yo miro el Apocalipsis con una certeza de que su propósito, su mensaje, su causa y su impacto se suscribe y se limita al siglo I. De ahí en adelante, hasta cierto punto, no me hables, no me digas que eso es para mí. Es solo para ellos. ¿Ok? El que interpreta la Biblia de manera pretérita piensa que este mensaje no es un patrón que pueda repetirse para futuras iglesias. ¿Ok? Número 2, perspectiva histórica. La perspectiva histórica o la posición histórica interpreta el Apocalipsis describiendo una cadena de eventos desde Patmos hasta el fin de la historia. Los de este punto interpretan la apertura de los sellos, el sonar de las trompetas, el vertimiento de las copas, como una representación de diferentes acontecimientos durante el transcurso o la historia universal del cristianismo. ¿Cuál es la fortaleza de este punto de vista? Bueno, le proporciona al lector una visión poderosa de la soberanía divina en relación con los acontecimientos mundiales. La debilidad está en lo subjetivo y en el gran desacuerdo que existe entre sus intérpretes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay 45 versiones de la historia. Depende de quién te la cuente. Es la información que tú alcanzas y obtienes. Si te la contó el que venció, te la va a contar de una manera. Si te la contó el que perdió, te la va a contar de otra. Usted mira la historia de las páginas de la NBA y Michael Jordan te puede contar la historia de los Bulls de una manera. Los compañeros del equipo de Jordan lo pueden compartir de otra. Pero los haters de Jordan, como un Isaiah Thomas, se siente a leguas que lo detesta. Su visión, su perspectiva acerca de lo que sucedió allí es diferente. Así que la fortaleza es que podemos históricamente ver algunos de estos sucesos y entenderlos con eventos que sí ocurrieron. La debilidad es que si solo nos aferramos a datos históricos, la multiplicidad de datos y la diferencia o desacuerdos que hay entre ellos, no que la puerta era azul, que si la puerta era blanca, que si la diferencia de las versiones, eso puede resultar entonces una debilidad si yo solo me enfoco en ello. Número 3, el punto futurista.
La posición futurista enfoca el libro principalmente tratando solo los asuntos futuros del fin de los tiempos. Fortaleza. Bueno, la fortaleza de esa posición es que nos ayuda a entender que así como esas 7 iglesias padecieron persecución, nosotros también las podemos padecer en cualquier momento y la habremos de padecer antes de que Cristo regrese. Eso es una fortaleza. ¿Por qué es una fortaleza? Nos ayuda a estar prevenidos. No es una guerra inesperada. No son eventos aislados. A través del Apocalipsis sabemos quién es nuestro Dios, sabemos que hemos sido sellados por Él y a través de este libro sabemos cómo reaccionar a estas circunstancias. ¿No les parece? No se supone que nos preguntemos ¿qué voy a hacer? El libro del Apocalipsis nos enseña qué hacer. ¿Alguien dice amén? Y número 4, por último, la posición idealista. La posición idealista lo ve como un cuadro de las verdades eternas, como el triunfo del bien sobre el mal. No obstante, es bueno recalcar que las verdades de este libro no dependen de la adopción de un punto de vista en particular de interpretación. Si usted me dijera a mí, ven acá Carlos, ¿y cuál de estas tú prefieres? Yo trato de usar lo mejor de las 4. Trato de considerar de estas 4 formas de interpretar este libro, trato de no hacerle mucho caso a sus debilidades, pero permito que sus fortalezas me adentren en el texto, me permitan acercarme a Dios. Y yo constantemente me pregunto, ¿esta conclusión a la que estoy llegando cumple con el propósito del libro? Tiene que hacerse esa pregunta en todo momento. Esta conclusión a la cual yo estoy llegando, ¿me llena de gozo o me llena de terror? Si le llena de terror y usted está en Cristo, tenemos un problema. Si yo soy pastor y a la conclusión a la cual llego observando esta página es en transmitirle miedo a la gente, yo tengo un problema de interpretación serio y craso, porque ese no es el objetivo del libro. ¿Me sigue, iglesia? ¿Alguna pregunta hasta aquí o aportación que quiera hacer, familia? Mira que va a quedar grabada para la historia. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hablado o aportación? ¿Estamos a salvo? Para meter miedo. Sí pasa. Yo tenía un profesor de matemáticas que era evangélico y siempre estaba metiendo miedo con ese libro y nos hablaba del dragón y y todos los estudiantes estábamos súper asustados. Por eso es que cuando yo, ¿verdad?, empecé a leer, yo veía como todas esas cosas que él decía y ahí paraba. Pero sí hay mucha gente que lo utilizan así para transmitir miedo. Uh-huh. Adelante, Omar. Buenas noches. Una de las cosas que me llama mucho la atención y que estoy bien de acuerdo con el pastor, y es una de las maneras que interpreto el libro del Apocalipsis, es como un libro de procesos y señalamientos de lo que va a pasar en tu vida, como menciona el pastor, si te alejas de Dios. Porque si vemos a través de los tiempos, todos los tiempos han tenido como asesinatos. Para la época, un ejemplo, un Genghis Khan, que
mató 80 millones de personas, un Hitler, ¿sabes? Siempre ha existido seguimiento contra la iglesia, siempre ha existido asesinatos en gran masa. Lo que pasa es que ahora pues no existen redes sociales ¿verdad? Las cosas que existen hoy en día para la comunicación. Entonces, otra cosa que pues uso mucho y la mezclo con este libro es que en Mateo sale lo de las vírgenes, ¿verdad? Sensatas y las insensatas. Me encanta esa parábola porque te dice que andes siempre preparado. ¿Sabe? Tenemos que como cristianos andar siempre preparados, que según las instrucciones y la descripción de este libro, para cuando nos toque nuestra llegada, ¿verdad? O tengamos, ¿verdad?, la llegada del Señor, pues, saber que vamos a ser salvos. Eso, ¿verdad?, es una... Gracias, Omar. ¿Alguien más? Luis. Sí, quiero leer algo que dice aquí. Dice, el objetivo es doble: dar testimonio de la victoria final de Cristo, y eso se refiere a lo que hizo Cristo en la cruz, y animar a los creyentes a perseverar a la luz de esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Lo que hizo Jesús en la cruz. O sea, que nos da motivación para perseverar. Gracias, Luis. Sonia, pastora Sonia. Hay un verso en el mismo Apocalipsis que nos ayuda a ver en qué perspectiva nosotros podemos ponernos. El verso 19 del capítulo 1 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. O sea, que esa toca el punto de vista histórico, el punto de vista futurista y el punto de vista idealista, porque es lo que nos está mostrando es el fin de aquello para lo que nosotros hemos creído. Así que yo personalmente pienso que han ocurrido eventos que ya se han experimentado, otros que se seguirán experimentando y otros que todavía estamos por ver. Así que yo creo que ese verso es bastante explícito en ese sentido. Excelente, pastora. Un distintivo que tiene el Apocalipsis, familia, es su conexión con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene una conexión preciosa. Y tengo un dato por aquí que quiero compartirle, que de los 404 versículos que componen Apocalipsis, 278 de ellos contienen referencias del Antiguo Testamento. Para los que dicen que el Antiguo Testamento no importa. De los 404 versículos que componen Apocalipsis, hay 278 de ellos que contienen referencias del Antiguo Testamento. ¿Ok? Juan recibe ¿cuántas visiones en esa cueva? Formalmente, ¿cuántas visiones recibió él? No es una. ¿Alguien recuerda? 4 visiones. ¿Ok? La primera visión es la siguiente: la visión de un Cristo glorificado y el encargo de escribir. Allí comienza la cosa. La visión de un Cristo glorificado y la visión y el encargo de escribir. Número 2, él recibe una visión de un Dios soberano sentado en su trono. Esto es un extremo resumen, y ahí mismo abundaremos sobre cada una. La visión número 3, la visión de la caída de la misteriosa Babilonia. Esa parte es
Es interesante. Al pueblo que recibe este mensaje le tiene que llenar de algarabía saber que su opresor ya ha sido vencido por Jesús. Amén. Y la cuarta visión me gusta más todavía. ¿Cuál fue la cuarta visión? La santa ciudad. Próximo jueves vamos a ir visión por visión. Amén. La segunda sería, voy a repetir toditas por si acaso. Número 1, la visión de un Cristo glorificado y el encargo de escribir. La 1. La 2, la visión de un Dios soberano sentado en su trono. Número 3, la visión de la caída de la misteriosa Babilonia. Y número 4, la visión de la santa ciudad. ¿Ok?